Hola amigos y amigas, bienvenidos a este espacio de psicología aplicada. Hoy tenemos un tema muy importante, un tema que no se puede separar por sí solo. Tienen que venir justamente las dos partes antagónicas. Este tema nos va a hablar lo que es la verdad y lo que es la mentira. Cuando nosotros hablamos o exigimos la verdad de alguien o le pedimos que sea lo suficientemente honesto y que nos diga las cosas como son o que nos hablen con la verdad, muchas veces no entendemos la magnitud de la palabra o lo que nosotros estamos pidiendo. Es más, cuando nosotros mismos queremos tener un acto de honestidad, donde nos queremos decir las verdades a nosotros mismos de cómo son las cosas, ni en nosotros mismos está esa capacidad de ser tan honestos para decirnos la verdad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de la verdad, estamos hablando de una conformidad de lo que se dice y de lo que se hace y de lo que se siente, con lo que es real. Y a partir de esto, yo voy a generar mi verdad. No sé si ustedes han escuchado de repente que dentro de una familia con unas personas nosotros vemos una situación y les decimos a las personas, oye, ¿en verdad te estás creyendo eso? ¿En verdad crees que tu pareja se va a componer y se va a alejar del alcoholismo? ¿En verdad crees que esta persona va a dejar de golpearte? Y con mucho asombro, nosotros vemos que esa persona dice, sí, yo creo que él va a cambiar. Y yo creo que él va a cambiar por esta parte de amor que le estoy brindando. Aquí la cuestión es en dónde está la verdad, quién se está mintiendo y cómo se está mintiendo. Si esta persona que dice que sí va a esperar que su pareja cambie o que sí su pareja va a dejar de pegarle por la muestra de amor, entonces ella está viviendo una mentira, nos está diciendo la verdad. ¿En dónde se da este parteaguas? ¿En dónde puedo yo diferenciar entre lo que es una verdad y lo que es una mentira? Una parte para que nosotros conceptualicemos la mentira dice que es una persona que sabe y que va a decir las cosas con la intención de ocultar la verdad, de manipularla, y se espera que la persona que lo escuche o la persona que esté recibiendo el mensaje la crea. Cuando nosotros jugamos con estas cuestiones, entre decirme la verdad o bien decirme una mentira, ¿en dónde estoy jugando? ¿Cuáles son los parámetros? O sea, yo sé realmente que esta pareja no va a cambiar y como yo sé que no va a cambiar, me voy a decir a mí mismo una mentira en donde digo, por amor va a cambiar. Entonces, ¿cómo y de qué manera yo puedo exigir la verdad a una persona? ¿O verdad de qué tipo? Vamos a hablar de una verdad de concepto. ¿Qué es una verdad de concepto? Es cuando nosotros agarramos y decimos algo, conceptualizamos algo de lo que está y a partir de esto nosotros manejamos una sentencia o decimos algo referente a eso, pero que se va a comprobar. Por ejemplo, yo puedo observar que está nublado o bien puedo observar que están cayendo las gotas de lluvia y yo voy a decir, está lloviendo. Las personas que estén a mi alrededor mirarán y dirán, sí, está lloviendo. Entonces, yo estoy dando una verdad por concepto, pero también viene la otra parte del juicio. ¿Cómo voy a dar yo una verdad de juicio? ¿En qué consiste que yo dé una verdad de juicio? Cuando yo doy una muestra de que si hacemos cierta acción, podemos comprobar que lo que estoy diciendo es verdad. Por ejemplo, yo puedo decir algo muy obvio. ¿Sí? Esta mesa es de madera y es con una tapa de vidrio. Y las personas que lo estén viendo, sí, es verdad, es de madera y sí, es verdad, tiene vidrio. Entonces, al momento de que yo doy este tipo de mensaje y la gente lo corrobora, está justamente demostrando o diciendo o afirmando que yo tengo esta parte de decir la verdad. Pero ¿qué sucede en nuestras relaciones personales? ¿Cómo yo voy a poder tener un acto completo de honestidad con las personas que amo al momento de decir la verdad? ¿O en qué momento yo empezaré a decir mentiras? O más bien, ¿para qué utilizo las mentiras dentro de mis relaciones personales? ¿Por qué mentimos? ¿O para qué mentimos?
Nosotros aprendemos a mentir desde que somos niños, en muchas de las ocasiones por miedo, porque sabemos que hicimos algo, otra vez lo que hace ratito decía, conozco lo que está pasando, y sé que si yo digo ese algo, finalmente tendré un castigo. Entonces, prefiero guardar la verdad y distorsionarla y decir una mentira para protegerme y no ser una persona que pague las consecuencias de algo que yo hice de forma indebida. Entonces, yo me voy a justificar, yo voy a decir una mentira. O bien, cuando mis padres son sumamente represores o son sumamente protectores y están al pendiente y no me permiten que yo tenga un error, porque el tener un error va a ser motivo de que yo tenga una sanción. Entonces yo a toda costa buscaré mentir o ocultar la verdad de las cosas, mintiendo para no ser víctima de un castigo. De repente nosotros decimos, yo quiero toda la verdad, absolutamente toda la verdad. ¿Existen verdades absolutas? ¿O cómo es que nosotros podemos darnos el criterio de que eso que me estás diciendo es una verdad absoluta? Dentro de los criterios que se manejan de esto, dicen las personas que una verdad absoluta es cuando aquí o en cualquier otra parte, ese acto de verdad se toma como tal, ya sea por lo que se está diciendo, por lo que se crea o por lo que se justifique. Entonces eso se hace como una verdad en todas partes y se justifica y se cree. Y entonces estamos diciendo que tenemos una verdad absoluta. O bien nosotros podemos usar la verdad para reprimir. Y creo que esa frase la tenemos muy constantemente nosotros. Te voy a decir unas cuantas verdades para que tú comprendas cuál es la situación. La verdad de esto es que entonces ponemos los objetivos, los calificativos, las sanciones, y a partir de eso nosotros empezamos a manejar un criterio de verdad. Pero en sí, ¿qué es? Nosotros, al momento de que estamos percibiendo nuestro entorno, estamos percibiendo lo que sucede de forma real, en su tiempo, en su momento, pero a través de todos los estímulos que nosotros recibimos, vamos procesando toda esta información y vamos creando una realidad. Y esta realidad que yo voy creando, yo la voy a creer. Y entonces, esa creencia que yo tengo, yo la voy a manejar como mi verdad. Y la voy a defender como lo que es para mí, tal y vital, una verdad. Y si alguien me quiere refutar esta parte de lo que yo estoy percibiendo como mi propia verdad, lo más seguro es que tengamos una confrontación, un enfrentamiento, un disgusto, un alejamiento. Porque entonces aquí viene la otra parte. Cuando yo siento que tengo la verdad absoluta o creo tener la verdad absoluta, no permito que nadie me la pueda distorsionar. ¿Cómo nosotros podemos hacernos partícipe de esta creencia de verdad? A través de mi contexto social, cómo me lo dicen en la escuela, cómo me lo dicen mis padres, cómo lo veo en los medios de difusión, cómo lo conceptualizo a partir de los conceptos que a mí me dicen que yo me aprenda, o más bien cómo aprendo estos conceptos. Y a partir de todo esto, yo genero una realidad. Y a partir de esa realidad, yo genero mi propia verdad. La verdad es subjetiva. Yo voy a estructurar todos estos elementos para yo creer mi propia verdad. Y cuando voy a estar con otra persona y esta persona trae una verdad distinta a la que yo creo que es, entonces aquí se empiezan a fomentar ciertas emociones que no nos van a permitir llegar a un acuerdo si es que no tenemos la madurez para poderlas confrontar. Entonces vamos a tener un enfrentamiento. Va a aparecer la ira, va a aparecer el enojo, va a aparecer el odio y como consiguiente va a aparecer la violencia. Dentro de muchos contextos sociales, a nosotros nos empiezan a generar un sinfín de conceptos para que nosotros creamos una verdad que a veces está muy lejos de lo que es real. Pero yo con todos estos conceptos, con toda esta dogmatización que tengo, yo creo que lo que me están diciendo es el concepto de verdad y lo voy a defender. Y lo voy a defender a tal grado que puedo llegar a la violencia más extrema, al enfrentamiento, a las guerras mismas. ¿Cuántas guerras han sido justamente por defender sus propias verdades?
En alguna ocasión, a mí me sorprende mucho, hablan de un héroe de guerra de Rusia y dicen, este héroe de guerra ha matado a tantas personas, es un francotirador, era una mujer, y dan el número. Y entonces, ahí en Rusia, la toman como una heroína. Cuando en muchas ocasiones, en muchos lugares, está como un pecado capital, está como una cuestión, una agresión a la sociedad el matar a las personas. ¿Cómo es que ahora, en este contexto, Rusia pone a una heroína con muchas muertes? Y lo sorprendente es que Estados Unidos lo hace exactamente igual. Y cada uno de los países tiene a sus héroes y que están siendo premiados por haber hecho algo que dentro de un contexto, dentro de una verdad absoluta en el mundo que dice el matar no es bueno y el matar a un semejante no lo es, de repente premian porque han matado. Si nosotros nos vamos a vislumbrar dos bandos que están en confrontación, y le preguntamos, oye, ¿por qué estás dispuesto a enfrentar? ¿Por qué estás dispuesto a hacer daño al que tienes enfrente? Y él nos va a dar las justificaciones. Y el que más lastime, el que más daño haga al bando opuesto, es el que van a clasificar como héroe. Y de igual manera aquí. Entonces, cuando nosotros vemos las justificaciones que nos están dando ambos bandos para justificar su realidad por la cual están dispuestos a enfrentarse, y vemos que tanto de este lado como de este tienen razones para poder dirigirse, según ellos, desde su contexto, con violencia hacia el otro. Aquí es cuando nosotros vemos que hay una realidad que es relativa, o una verdad que es relativa. Lo que ellos dicen que son sus motivos por los cuales van a defenderse, los toman como una verdad absoluta y la van a defender. Lo mismo ellos. Para estos, que esta persona llegó y le mató a mucha gente, para ellos él es un asesino, para ellos él es un héroe. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Cómo la voy a poder utilizar yo con las personas que amo? ¿En qué momento podré exigirle esta parte de verdad absoluta a las personas que amo? Muchas de las ocasiones a lo mejor no podremos ser totalmente honestos para decir completamente la verdad como es. Y esto nosotros lo podemos vivir y ver cuando estamos en procesos de terapia, cuando de repente estoy viendo realidades o verdades relativas, entonces tenemos que mediarlas para que ambos caigan en un punto de negociación. Pero en esta parte de buscar esta realidad o esta verdad relativa, lo que nosotros tenemos que manejar son técnicas que nos permitan hacer que las personas dentro de esta emoción de coraje, de frustración, de desesperación, de dolor, de miedo, de amor, de todas las emociones que se puedan tener al momento de estar en una situación de separación, debemos enseñarles a ser un poquito más objetivos en la forma en la que ellos van a vislumbrar y van a proponer situaciones para resolver una verdad que están viviendo. Pero si esta verdad está distorsionada, pues entonces tenemos aquí un gran mundo de situaciones que está completamente revuelta. Y no sabremos por dónde encontrar el hilo para empezar a desenredar esta mentira o esta serie de situaciones que nos han llevado a una verdad con muchas mentiras. Entonces empezamos a vislumbrar esto, empezamos a manejar estrategias. Y una de las primeras estrategias que se puede manejar con las personas se llama respeto. Y posteriormente se les enseña a que sean muy objetivos para que vislumbren una situación. No se va a hablar de la verdad de nadie, simplemente una situación. Y sobre esa situación vamos a empezar a ver los pros y los contras, cómo lo ve uno y cómo lo ve el otro, ¿sí? Y desde qué perspectiva está manejando esa verdad. Y entonces, cuando ya tienen estos puntos, se les dice qué proponen hacer, cómo piensan resolverlo. Y en esta parte, cuando ellos dicen qué propongo, otra vez empiezan a escanear todos los esquemas, todas las opciones que tienen y empiezan a generar su propia realidad. Y entonces dicen, yo propongo esto. El otro dice,
no estoy de acuerdo, yo propongo esta forma. Y de esta manera nosotros empezamos a mediar. Cuando nosotros entonces hablamos de cómo manejamos nuestra verdad o cómo a partir de la verdad nosotros vamos a fortalecer nuestras relaciones, o cómo a partir de la verdad nosotros podemos debilitar nuestras relaciones. No podemos ser 100% personas que digan la verdad. En algunas ocasiones tendremos que ser un poquito diplomáticos y poder disfrazar las cuestiones. Lo que sí, podemos utilizar algunas técnicas que nos permitan poder decir las cosas como son y dejar a las personas en un buen estado de ánimo para tener una respuesta positiva a la observación que les estamos haciendo, a esa modificación de la verdad que ellos están viviendo y que es muy importante que nosotros lo podamos cambiar. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que estamos en una escuela de niños y que el niño está haciendo algunas actividades que están poniendo en riesgo la integridad de otros compañeros. Pero resulta que aquí papá y mamá son personas que sobreprotegen y que piensan que su niño hace las cosas porque otros los inducen o piensan que su niño no es capaz de hacer ese tipo de situaciones. Y cuando se les da un tipo de mensaje de esta forma, lo que obtenemos de ellos es un rechazo. Aquí es muy importante, ¿cómo le voy a decir o cómo le voy a hacer comprender a estos papás que están viviendo en una automentira? Porque, créase o no, ellos saben perfectamente que su niño sí puede ser capaz de eso y de muchas cosas más, pero quieren ocultarlo. Quieren a partir de su discurso hacer creer a la maestra de que su niño es incapaz de hacerlo. Entonces aquí estamos viviendo verdad mentira. ¿Y cómo puedo confrontar esa situación para jalar a los papás y que pueda existir un tipo de lenguaje o un tipo de actividad que me permita hacer que ellos modifiquen esta parte de comportamiento? Entonces acá yo voy a poder manejar un tipo de verdad en donde yo diga, a ver papá, mire aquí, ¿sí? Y les empiezo a poner situaciones donde estamos hablando de determinados juicios. Yo no voy a dar el juicio, simplemente voy a poner evidencias. Simplemente voy a poner cuestiones de cómo es el comportamiento del niño desde una perspectiva relativa para que ellos puedan hacer un juicio. Cuando yo les hago esta propuesta, los padres empiezan a cambiar, empiezan a ver la posibilidad de justificar o de cambiar ese tipo de comportamiento, de confrontarlo, de resolverlo. Bueno, amigas y amigos, espero que les haya gustado esta plática que tuvimos de verdad y mentira. Nos vemos en el próximo video.